Crisis en la frontera sur de los Estados Unidos a causa de los inmigrantes. Texas en el ojo del huracán. Estados Unidos se encuentra al borde del caos en medio de una crisis sin precedentes en su frontera sur, especialmente en el estado de Texas, donde la tensión y las confrontaciones han llevado la situación a un punto muy crítico. La política de fronteras abiertas del presidente Biden está en el centro de esta tormenta, generando fuertes desacuerdos y enfrentamientos a lo largo de la frontera con Texas. La crisis se ha exacerbado tras la orden de la Corte Suprema contra el alambre de púas instalado por el gobierno de Texas para contener el ingreso masivo de inmigrantes. Este escenario ha llevado a situaciones caóticas, con verdaderas estampidas humanas formándose a diario en esa frontera. En diciembre del año pasado, más de 300,000 inmigrantes fueron arrestados por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y se estima que millones de refugiados aguardan en la frontera, buscando una oportunidad para ingresar al país. La presión sobre Texas es abrumadora, afectando tanto a la economía como a la infraestructura del país. La población local está sintiendo las consecuencias directas de esta crisis humanitaria, con desplazamientos de ciudadanos y un impacto muy negativo en la calidad de vida. Pero la respuesta del gobernador de Texas no se ha hecho esperar, declarándose en desacato y prometiendo no permitir más ingresos de ilegales. Ha desencadenado esto una disputa sin precedentes con Washington. La patrulla fronteriza bajo el mando del presidente Biden se enfrenta a la Guardia Nacional de Texas por el control de la frontera, creando así un escenario de tensión militar en la región. Sin embargo, Texas no está sola en la lucha. Estados fronterizos como la Florida, California, Arizona y Nuevo México han brindado su respaldo con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, enviando a miles de tropas para apoyar los esfuerzos de Texas. A pesar de la resistencia y movilización de la población local, la situación se ha vuelto insostenible. La muerte de una madre mexicana con sus 2 hijos pequeños ha conmovido a ciudadanos, añadiendo un componente humano a esta crisis. La verdad es que la tensión en Texas ha llegado a un punto muy crítico, desatando una especie de guerra entre el estado y el gobierno federal. La Guardia Nacional de Texas sigue desplegada, generando un enfrentamiento con las autoridades de Washington. Este conflicto ha reavivado un espíritu independentista de Texas, llevando a muchos a hablar de una posible secesión tejana. Aunque este sentimiento tiene raíces históricas que se remontan a la Guerra Civil de los Estados Unidos, la realidad legal actual impide una separación unilateral. La historia independentista de Texas ha perdurado a lo largo del tiempo, manifestándose en movimientos como la República de Texas en los años 90. Aunque algunos políticos tejanos coquetean con la idea de la cesación, la mayoría de los ciudadanos se sienten profundamente estadounidenses, aunque estén orgullosos de su identidad como tejanos. En medio de este caos e incertidumbre, la opinión de los ciudadanos es fundamental. La resistencia se organiza en Texas, con miles de tejanos movilizándose para defender su hogar y recuperar su soberanía. Un convoy de 700,000 vehículos se dirige hacia la frontera con México en un acto de protesta y determinación. La verdad es que la situación en Texas ha generado una gran conmoción a nivel nacional e internacional. Los tejanos defienden con valentía su derecho constitucional a proteger sus fronteras, enfrentándose incluso a su propio presidente. La postura valiente de Texas captura la atención del mundo, mostrando cómo luchar contra la inmigración ilegal. La complejidad de la política migratoria y la importancia de proteger las fronteras de manera efectiva se pone de manifiesto. La discusión alrededor de la política de fronteras se centra en acusaciones hacia el presidente Biden de fomentar una política de fronteras abierta. Sin embargo, al analizar detenidamente la situación, queda claro que estas acusaciones carecen de fundamentos sólidos. Aunque las solicitudes de asilo han aumentado durante la administración de Biden, esto se debe principalmente al incremento
general en el número de solicitantes. La política migratoria ha mantenido cierta continuidad con la del gobierno anterior, con el acuerdo con México para deportación de inmigrantes y la inversión en la seguridad fronteriza. La raíz del aumento de las llegadas de inmigrantes a la frontera sur se encuentra en los problemas estructurales de los países iberoamericanos, como la corrupción, la violencia y la pobreza persistente. Aunque la administración de Biden ha implementado medidas para abordar estas causas, los resultados son muy lentos y la situación sigue siendo un desafío muy importante. La crisis de la frontera sur no solo plantea preguntas sobre las políticas migratorias, sino también sobre el peso del orgullo tejano frente al orden nacional. A pesar de las aspiraciones independentistas, la realidad legal actual impide una cesación unilateral. La mayoría de los tejanos se sienten profundamente estadounidenses, aunque orgullosos de su identidad como tejanos. En este escenario completo, la batalla entre republicanos y la administración de Biden cobra mucha fuerza, anticipando un impacto significativo en el futuro político del país. La tensión aumenta justo antes de acciones importantes, lo que podría tener consecuencias duraderas. En este contexto, la opinión de los ciudadanos es esencial. Invitamos a los espectadores a dejar sus comentarios y contribuir a un diálogo enriquecedor que promueva la inteligencia colectiva. De otra parte, veamos las perspectivas sobre la violencia y la inmigración en la frontera México-Estados Unidos. En el corazón de México, donde las olas de desesperación y violencia inmigrante son palpables, la complejidad de la situación en la frontera con Estados Unidos se revela como un fenómeno multifacético. A pesar de los numerosos informes que documentan la violencia contra los inmigrantes, es esencial considerar que puede ser una respuesta desesperada y temerosa a situaciones de vida o muerte. Se ha registrado que algunos inmigrantes enfrentados a la desesperación extrema recurren a medidas extremas para protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, incluso ejerciendo violencia hacia las autoridades. Este comportamiento, aunque no es justificable, puede ser visto como una reacción a la percepción de injusticia o maltrato por parte de las autoridades. Es crucial recordar que la violencia no constituye una solución efectiva a los desafíos planteados por la inmigración. Más bien, perpetúa un ciclo de sufrimiento y dificulta la búsqueda de soluciones humanitarias sostenibles para la crisis migratoria. Para abordar la violencia en la frontera, se requiere un enfoque integral que se ocupe de las causas subyacentes de la migración, mejore las condiciones para los inmigrantes y garantice un trato digno y respetuoso para todas las partes involucradas. Además, es fundamental destacar que el maltrato de los inmigrantes en México es un problema grave y bien documentado. Aquellos que recurren a las redes de tráfico ilícito para huir de sus países de origen a menudo son víctimas de violencia extrema, tortura y secuestro durante su tránsito o cautiverio. Sin embargo, no todos los migrantes recurren a la violencia. Muchos son individuos pacíficos que buscan una mejor vida y escapan de situaciones muy difíciles en su país de origen. En resumen, cada individuo que emigra tiene una historia única y las generalizaciones pueden ser perjudiciales. La empatía y la comprensión son fundamentales para abordar la crisis de manera efectiva y humana. La violencia, ya sea a aquellos que emigran o hacia ellos, no es la solución. En su lugar, debemos buscar soluciones que respeten la dignidad y los derechos humanos de todos los involucrados. La clave para abordar la crisis migratoria y la violencia asociada radica en el reconocimiento de la humanidad compartida. Cada migrante es un individuo con su propia historia, esperanzas y sueños. Tratando a cada persona con dignidad y respeto, podemos empezar a desmantelar los ciclos de violencia y desesperación que impulsan la migración. Aunque el desafío es formidable, es uno que debemos enfrentar con compasión, empatía y determinación, reconociendo que la violencia no es la respuesta y buscando soluciones que promuevan la paz, la justicia y la igualdad para todos. Si el contenido de este video te ha gustado, por favor considera suscribirte a mi canal, darle like y compartirlo con otras personas. De esa manera estarás contribuyendo a la creación de más contenido de alto valor como este para todos ustedes. La situación en Texas sigue evolucionando y estaré atentos a los desarrollos futuros. Ahora dime,
¿Qué piensas de esta problemática que está afectando a millones de personas que están en busca de nuevas oportunidades? Por favor, déjame tu opinión en la sección de comentarios. Ahora, presten mucha atención. Ustedes deben ver, sí o sí, este video en el cual les explico lo que está sucediendo actualmente con la comunidad venezolana, que por unos pagamos todos.